Dale, presidente. La 10ª sesión Pido que guarden silencio. Creo que es la maestra Fátima, ¿no? Compañeros diputados, celebraremos este día la 10ª sesión del tercer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Primero, pase de lista. Segundo, declaratoria de existencia de quórum. Tercero, apertura de la sesión. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández del partido Nueva Alianza. Iniciativa para reformar los incisos D y E y adicionar los incisos F y G al artículo primero y un inciso C al artículo segundo de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Campeche, promovida por los diputados Ricardo Enrique Márquez Molina, Alejandrina Moreno Barona, Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, Martín Durán Montero, Erika Chapa Ortiz, Juan Carlos Damián Vera, Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar, Eda Marlene Ushol, Javier Francisco Barrera Pacheco, Ángela del Carmen Cámara Damas, Marta Albores Avendaño, Mario Hernández May y Leticia del Rosario Enríquez Cachón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista. Sexto, lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes a dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de Derechos Humanos relativos a una iniciativa para reformar el inciso C de la fracción primera del artículo 5 y adicionar un artículo 5 bis a la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, promovida por los diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Séptimo, lectura y aprobación de minutas de ley. Octavo, asuntos generales. Noveno, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario se sirva pasar lista de asistencia para consultar el quórum legal y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Buenos días. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de nuestro Estado, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputado Arévalo Muñoz Eduardo Enrique. Diputada Avilés Adriana de Jesús. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Giannini. Diputada C. Reina Aurora Candelaria. Presente. Diputada Contreras Chan Trinidad del Socorro. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio, presente. Diputada Chapa Ortiz Erika. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Diputado Durán Montero Martín. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Presente. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Diputado Guerra Sandoval Gabriel Jesús. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputado Hernández May Mario.
Diputada Herrera Pérez Ileana Janet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Márquez Molina Ricardo Enrique. Diputada Moreno Barona Alejandrina. Presente. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Presente. Diputado Ortega Yiteras Manuel Alberto. Presente. Diputada Pérez López María del Carmen. Presente. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Presente. Diputado Sánchez Barrientos Daniel. Presente. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Diputado Sansores Julio Alberto. Presente. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Presente. Diputada Tejocote González Guadalupe. Presente. Diputada Ushol Eda Marlene. Y diputado Vázquez Aguilar Jorge Rodrigo. Presente. Diputada María Asunción Caballero May. Diputada Presidenta, se encuentran presentes 35 diputados, por lo tanto existe quórum. Para efectos de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11:18 del día 31 de mayo del 2018, se abre la 10ª sesión del tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido lo siguiente: la circular número 58 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y la circular número 25 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia recibida. Circular número 25. CC, secretarios del H Congreso del Estado de Campeche, presentes. Atendiendo a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por instrucciones del diputado Marco Antonio Ramos Moguel, presidente de la directiva del Congreso del Estado, en suplencia de la Secretaría, hago de su conocimiento que en la sesión ordinaria de esta fecha y para presidir los trabajos de la directiva del mes de mayo en curso, al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración. Atentamente, licenciado Eroy Ángeles González, el secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado. Circular número 58. CC, diputados secretarios, Honorable Cámara de Diputados del Congreso del Estado, presentes. Por instrucciones de los secretarios diputados de la 63ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, comunico a ustedes que el día de hoy, con fundamento en el artículo 63 de la Constitución Política Local, fue instalada legalmente la Diputación Permanente de la 63ª Legislatura Constitucional del Estado para el primer receso del segundo año del ejercicio legal. Atentamente, el oficial del H Congreso del Estado, maestro Egmar Francisco Medina Matos. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibo correspondiente. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Campeche,
promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández, del partido Nueva Alianza. Iniciativa para reformar los incisos D y E y adicionar los incisos F y G al artículo primero y un inciso C al artículo segundo de la Ley de Protección a los Animales del Estado de Campeche, promovida por los diputados Ricardo Enrique Márquez Molina, Alejandrina Moreno Barona, Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, Martín Durán Montero, Erika Chapa Ortiz, Juan Carlos Damián Vera, Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar, Eda Marlene Ushol, Javier Francisco Barrera Pacheco, Ángela del Carmen Cámara Damas, Marta Albores Avendaño, Mario Hernández May y Leticia del Rosario Enríquez Cachón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Ciudadanos diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado presentes. Los suscritos diputados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía un proyecto de iniciativa para reformar diversos artículos y adicionar diversas fracciones a la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Campeche, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Desde el 2014, el Congreso del Estado de Campeche aprobó la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Campeche, buscando establecer estrategias que garanticen la integridad de todos los estudiantes que acuden a los planteles públicos y privados de la entidad, integrando a diversas instancias gubernamentales con sus debidas responsabilidades. Dicha ley señala que sus disposiciones son de orden público e interés social. Asimismo, las actividades y programas relacionados con la seguridad escolar son de carácter obligatorio para las autoridades estatales y municipales, instituciones de educación en la entidad, asociaciones de padres de familia y de estudiantes y en general para quienes conforman la comunidad escolar. En su contenido, establece las normas conforme a los cuales se deberán realizar acciones en materia de seguridad escolar, obliga a procurar la creación de vínculos permanentes entre las instancias que interactúan en el ámbito escolar a fin de mejorar la seguridad en las escuelas, establece las bases de coordinación y corresponsabilidad entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno relacionados con seguridad escolar. Propone regular las acciones, proyectos y programas en la materia que permitan su seguimiento y evaluación constante, además de impulsar acciones para generar un clima de seguridad en la comunidad escolar, así como para fortalecer de manera integral una cultura de la prevención. Desde el momento de su promulgación en la anterior legislatura a la fecha, tanto a nivel nacional como estatal, se han dado cambios significativos, tanto en materia administrativa gubernamental como en la atención y administración de recursos en el sector educativo, sobre todo en materia de atención a la infraestructura. Recordemos que desde el 2015 se estableció la estrategia Escuelas al 100, que ha permitido acceder a recursos específicos para la atención a la infraestructura educativa, con los que se ha logrado atender un considerable número de escuelas, tanto en reconstrucción como en mantenimiento, mejorando las condiciones del servicio educativo. Si bien en los recientes 2 años se han asignado importantes recursos para la atención a la infraestructura de nuestras escuelas, también debemos reconocer que el camino es largo y aún hay escuelas que presentan daños estructurales por su longevidad y que se mantienen en riesgo latente. Ante los acontecimientos recientes que se han presentado en por lo menos 5 estados de la República relacionados con fenómenos naturales como huracanes y terremotos, consideramos pertinente realizar modificaciones a la legislación vigente que permitan establecer un programa estratégico de protección civil y seguridad permanente en las escuelas del Estado de Campeche. De esta manera pretendemos que se sumen organismos como el INIFEC para trabajar de manera permanente con las Secretarías de Educación, de Protección Civil, de Seguridad Pública, la comunidad escolar
y todas las demás que establece la ley para integrar dictámenes certeros de las condiciones físicas de los planteles, así como fortalecer la cultura de la prevención y atención de emergencias. Se propone que sea a través de un programa estratégico de protección civil y seguridad permanente en las escuelas del Estado de Campeche, que se coordinen todos los involucrados en dicha ley, a fin de contar con la capacitación y herramientas adecuadas para disminuir en lo mayor posible riesgos en nuestra comunidad escolar. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Congreso del Estado la presente iniciativa con proyecto de decreto. Atentamente, diputado José Guadalupe Guzmán Chi, diputada Elia Ocaña Hernández. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y a la de educación para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, procede a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Ciudadanos, diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado presente. Los suscritos diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, venimos a proponer al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos D y E y se adicionan los incisos F y G al artículo primero y un inciso C al artículo segundo de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. En México existen más de 18 millones de perros, de estos solo el 30% tiene dueño, por lo que el resto vive en situaciones de abandono. Esta es una de las razones por las que las asociaciones protectoras de animales realizan un papel importante dentro de este tema, ya que éstas no solo ayudan a otorgar a los animales los cuidados que necesitan, sino que informan a la población acerca de los cuidados elementales que deben adoptarse por los animales, con los animales, ayudando así a mejorar las circunstancias que inciden en sus condiciones de vida. Todo esto lo hacen con las donaciones que reciben de la población en general, por lo que su atención y ayuda está supeditada a las contribuciones que realiza la sociedad. Por esta razón es importante el fomento de dichas asociaciones, puesto que al promocionarlas, la información sobre ellas accede a un número más amplio de la población, propiciando el aumento de las donaciones a favor de esos fines. Por lo tanto, el Estado tiene el compromiso de fomentar la creación y desarrollo de dichas sociedades protectoras de animales, coadyuvando así en su buen funcionamiento y propiciando su existencia. En ese quehacer, las asociaciones civiles desarrollan otras importantes actividades en protección de los animales. Así, en la actualidad es muy común ver a perros entrenados con la finalidad de ayudar a personas con discapacidad a caminar, moverse, evadir obstáculos que pueden poner en peligro su integridad física. Para las personas con discapacidad que cuentan con perro guía o de asistencia, estos son fundamentales e indispensables en su vida cotidiana. Estos perros son seleccionados por sus cualidades de obediencia, docilidad e inteligencia, y solo son seleccionados aquellos que tienen un temperamento adecuado, es decir, no son animales peligrosos para la sociedad, por lo tanto pueden convivir perfectamente en lugares públicos sin la necesidad de contar con bozal, por lo que el Estado debe generar las condiciones que permitan el libre acceso de dichos animales tanto a lugares públicos como privados, como son centros comerciales, restaurantes, parques, etc., ya que no constituyen una amenaza o riesgo para la comunidad, sino por el contrario, son indispensables para las personas con discapacidad, ya que los protegen de cualquier peligro o contingencia, por lo que es necesario que el Estado facilite las condiciones que permitan la movilidad de las personas con discapacidad visual que requieran del apoyo de un perro guía. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, una iniciativa que propone el reconocimiento de la labor social que realizan las asociaciones protectoras de animales,
así como generación de medidas que permitan que las personas con discapacidad visual acompañadas de su perro guía tengan libre acceso y movilidad en lugares públicos y privados en los que actualmente encuentran restricciones por ir acompañados de un perro que los guíe, lo que se propone al tenor del siguiente proyecto de decreto. Único, el presente decreto entrará en vigor a los 3 días después de su publicación en el periódico oficial del Estado. Atentamente, San Francisco de Campeche, Campeche, a 29 de mayo del 2018. Diputado Ricardo Enrique Márquez Molina, diputada Alejandrina Moreno Varona, diputado Eduardo Enrique Arévalos Muñoz, diputado Martín Durán Montero, diputada Erika Chapa Ortiz, diputado Juan Carlos Damián Vera, diputado Jorge Rodríguez Vázquez Aguilar, diputada Eda Marlene Uxol, diputado Javier Francisco Barrera Pacheco, diputada Ángela del Carmen Cámara Damas, diputada Marta Albores Avendaño, diputado Mario Hernández May, diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de medio ambiente y desarrollo sustentable para su estudio y dictamen. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de derechos humanos, relativo a una iniciativa para reformar el inciso C de la fracción primera del artículo 5 y adicionar un artículo 5 bis a la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, promovida por los diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Segunda secretaria, procede a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 592, diagonal 62ª, diagonal 05, diagonal 18. Asunto: iniciativa para reformar el inciso C de la fracción primera del artículo 5 y adicionar un artículo 5 bis a la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche. Promovente, legisladores locales de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. H. Congreso del Estado de Campeche presente. Las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de derechos humanos recibieron para estudio y valoración una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones de la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, promovida por los legisladores locales de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Estos órganos legislativos, con fundamento a los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen resolutivo, cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes. Antecedentes. 1. Con fecha 23 de mayo del 2018, los diputados Juan Carlos Damián Vera, Marina Sánchez Rodríguez, Javier Francisco Barrera Pacheco, Eda Marlene Uxol, Guadalupe Tejocote González, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar, Eduardo Arévalo Muñoz, Ricardo Enrique Márquez Molina, Erika Chapa Ortiz, Marta Albores Avendaño y Mario Hernández May, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, presentaron ante la 62ª legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para reformar y adicionar disposiciones de la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche. 2. Que la citada iniciativa fue dada a conocer en sesión ordinaria el día 24 de mayo del 2018, acordándose su turno para la mesa directiva a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de derechos humanos para su estudio y análisis. 3. En ese estado procesal, los integrantes de estos cuerpos colegiados
sesionaron emitiendo el presente resolutivo de conformidad con los siguientes. Considerando, primero, que las promociones que nos ocupan proponen modificaciones a la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, por lo que el Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, fracción cuarta de la Constitución Política Local. Segundo, que los legisladores promoventes son integrantes de la 62ª legislatura, por lo que se encuentran plenamente facultados para hacerlo en términos del artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche. Tercero, con fundamento en lo previsto por los numerales 32, 33, 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de derechos humanos son competentes para resolverlo conducente. Cuarto, que la iniciativa en estudio propone a reformar el inciso C de la fracción primera del artículo 5 y B, adicionar un artículo 5 bis a la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche, de lo que se advierte que el propósito fundamental de esta promoción consiste en incorporar la figura de la violencia patrimonial en la legislación estatal encargada de la protección de los adultos mayores, así como incluir definiciones en la misma de los conceptos de violencia económica, física, patrimonial, psicológica y de cualesquiera otras formas análogas que lesionan o dañen a la integridad de las personas adultos mayores. Quinto, consecuentemente resulta conveniente realizar razonamientos que justifiquen la modificación de la legislación de la materia en virtud de los nobles alcances que con ella se pretende. 1. Así pues, el maltrato de personas mayores ocurre en todas las culturas, naciones y clases sociales. Dicha tendencia llevó a la Organización de las Naciones Unidas a declarar el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, como una forma de invitar a la reflexión social sobre los abusos y sufrimientos infligidos a la población de edad avanzada. Segundo, en nuestro país actualmente existen aproximadamente 10 millones de adultos mayores y según las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de la Población, para 2020 en México habrá 14 millones de adultos mayores, que representarán el 12.1% del total de los habitantes, circunstancia que nos hace advertir que dicho grupo social será cada vez más numeroso. Tercero, que entre las consecuencias que conlleva llegar a esa etapa de la vida se encuentra en muchos de los casos tener que concluir con su fase económicamente activa y al volverse económica y físicamente dependientes, lo que origina que sean propensos a vivir situaciones de maltrato dentro del entorno social y familiar, factores que los ubica como un grupo desprotegido y vulnerable, por lo que este tema no resulta menor. Cuarto, en este tenor, dentro de las principales problemáticas que se percibe hacia la población adulta mayor, resultan ser el abandono, el despojo, la violencia psicológica, física y económica, así como la omisión de cuidados y la entrega de alimentos y medicamentos por parte de sus familiares. Quinta, por tales motivos han sido emitidas una serie de legislaciones encargadas de salvaguardar los derechos de este sector de la población vulnerable e implementar políticas públicas enfocadas a su protección. Sin embargo, siempre será necesario la actualización de tales normas jurídicas a efecto de incorporar nuevos supuestos que permitan la protección más amplia del adulto mayor.
Sexto, consecuente con lo anterior, quienes dictaminan estiman necesario precisar en la legislación local encargada de la protección de los adultos mayores lo que se entiende por violencia, sus modalidades y tipos, así como incluir la figura de violencia patrimonial dentro de los tipos de violencia que se ejercen contra las personas adultas mayores. Séptimo, por lo que se propone a la Asamblea Legislativa manifestarse a favor de reformar el inciso C de la fracción primera del artículo 5 y adicionar un artículo 5 bis a la Ley de Protección del Adulto Mayor para el Estado de Campeche, por tratarse de una modificación indiscutible a beneficio común para la sociedad. Por lo anterior, expuesto y fundado es de dictaminarse y se dictamina. Primero, se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo de conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, estas comisiones ordinarias proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Único, transitorio. El presente decreto entrará en vigor 3 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Así lo resuelven las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de derechos humanos en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 29 días del mes de mayo del año 2018. Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad. Diputada Laura Vaqueiro Ramos, presidenta. Diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, secretario. Diputado Julio Alberto Sansores, primer vocal. Diputado Manuel Alberto Ortega Litera, segundo vocal. Diputado Carlos Enrique Martínez Aque, tercer vocal. Comisión de Derechos Humanos, diputado Freddy Martínez Quijano. Diputada Alejandrina Moreno Barahona, secretaria. Diputada Elia Ocaña Hernández, primera vocal. Diputada Ángela del Carmen, Cámara Dama, segunda vocal. Diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, tercera vocal. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado desea inscribirse en contra? En virtud que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidium.
falta algún diputado del Congreso por votar? Aurora Candelaria Cerreira, a favor. A favor. Cruz Quevedo Silverio Baudelio, a favor. Enríquez Cachón Leticia, a favor. Diputada Presidenta, la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 35 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de ese dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Diputada Presidenta, los diputados Durán Montero Martín, Guzmán Chi, José Guadalupe y la diputada Asunción Caballero solicitan permiso para ausentarse de esta sesión. Pueden retirarse, compañeros diputados. Continuamos con el punto de asuntos generales. A los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Damián de Vera. Sírvase a hacer uso de la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muy buenos días. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios, señoras y señores. A propósito de la intervención de la sesión anterior de un compañero diputado, considero pertinentes los siguientes comentarios y precisiones. En el estudio más reciente y con la metodología más actual de la reconocida organización Transparencia Mexicana y del proyecto Impunidad Cero, denominado coeficiente TAI, es el primer estudio con criterios científicos que mide de manera multidimensional los fenómenos de transparencia, anticorrupción e impunidad cero. Es decir, aspectos que suelen medirse por separado, como son la opacidad, la corrupción y la impunidad. En este estudio se miden de manera conjunta y correlacionada. Es además un indicador basado en criterios científicos y no en percepciones. Conforme a dicho estudio especializado, único en el país, Campeche es el cuarto estado con más transparencia, con menos corrupción y con menos impunidad de todo México. En cuanto al tema de la construcción del nuevo puente, cabe significar que el diputado miente. El puente, en efecto, se licitó en el 2012 en 838 millones de pesos, pero en el 2007
no fue licitado por 1.630 millones de pesos, como señaló el citado diputado, sino por 1.120 millones de pesos, como hicieron constar todos los medios de comunicación que tal vez nuestro compañero diputado nunca leyó. La diferencia de 5 años después se explica por la inflación convencional en materiales de construcción. No hay sobreprecio. El diputado en cuestión también miente cuando dice que el Estado tendrá que repagar el puente. Y las razones son las siguientes. Número 1, el gobernador del Estado logró la concesión para poder cobrar los peajes por los próximos 30 años, con opción a extender a 30 años más. Lo normal, como sucede cuando es una obra federal, como el puente Zacatal, es que el gobierno federal cobre los ingresos, pero la gestión del gobernador nos brindará prácticamente 60 años de peaje. 2, el puente se pagará no con participaciones, sino con los ingresos de 20 años del puente, por lo que a Campeche le quedarán los saldos a favor de 10 años de la concesión, más potencialmente otros 30 años adicionales, lo que significa que los campechanos no pagaremos pilote ninguno del puente, porque el gobernador logró que se pague con el peaje, producto de su gestión, que haberlo logrado. 3, entonces la conclusión es que no vamos a repagar el puente, sino a disfrutar un puente nuevo con ingresos adicionales del mismo puente, pues como señala el título de concesión en la cláusula 17ª, inciso J, que una vez pagado el puente, los recursos podrán ser utilizados por el gobierno del Estado en obras de infraestructura, inversiones públicas productivas y otros conceptos de desarrollo. 4, sobre el supuesto convenio, el oscurito, relativo hasta los 338 millones de pesos, esos recursos están considerados solo como una obligación en la medida que se comprueben que existen partes bien hechas en la etapa anterior de la obra, razón por la que solamente se pagará el monto que se confirme que haya estado bien construido, por lo que el monto será de menor cifra. 5, los servidores públicos Alejandro Moreno Cárdenas, Carlos Miguel Aiza, América Zar, la excontralora Laura Luna, Ramón Arredondo, Edilberto Buenfil y Gustavo Ortiz no violaron ninguna ley porque adquirieron obligaciones conforme a sus facultades. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece en su artículo 4 que el gobernador, en ejercicio de su atribución constitucional de representante del Estado de Campeche, podrá celebrar convenios y acuerdos con la Federación con el objeto de favorecer el desarrollo estatal, asimismo como el artículo 71 de la Constitución del Estado, fracción 15ª, inciso A, tanto el gobernador como los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal podrán representar al Estado en toda clase de actos y negocios jurídicos, celebrando contratos y convenios. 6, el decreto 130, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2016, autoriza la construcción del puente como inversión pública productiva, autoriza una línea de financiamiento por 1.200 millones de pesos y en sus artículos 8º, 11º, 12º autoriza al Estado de Campeche a realizar todas las contrataciones necesarias vinculadas con el objeto del decreto, que es la construcción del puente. Además, esto garantiza a los carmelitas, a nuestros hermanos carmelitas, gozar 30 años de no pago del peaje del puente. En resumen,
El diputado de Marras miente cuando dice que el puente costará 1.630 millones de pesos. Miente cuando dice que el Estado repagará el puente. Omite decir que el puente nos brindará 10 años con opción a 30 años adicionales de ingresos por peaje libres de obligación financiera alguna. Miente cuando dice que el gobernador y los titulares de la administración pública adquirieron obligaciones al margen de la ley, y miente cuando dice que este Congreso no aprobó las contrataciones vinculadas con el puente. Y sobre todo, miente al pueblo de Campeche, aparentando que está de parte de los campechanos, cuando en realidad lo único que quiere son 5 minutos de fama. ¿De qué manera está hecho el diputado de Marras? Que en ningún momento significa lo importante que es esta obra para los carmelitas y para los campechanos, obra que es posible gracias a la buena gestión del gobernador. No, señor diputado, aunque sus mentiras sean repetidas 1000 veces, ninguna de ellas llegará a parecer verdad. Muchas gracias. Para hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Daniel Sánchez Barrientos. Sírvase a utilizar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, como lo establece el artículo 66 de nuestra ley orgánica. Buenas tardes, mesa directiva, diputadas, diputados, amigos comunicadores, público en general. Se tardaron 48 horas en responder. Ese es un problema, no tienen el documento. Cuando habla usted de mentiras, igual que la presidenta de la Junta de Gobierno, los mentirosos son ustedes. Aquí están los documentos. El documento que a ustedes no les han dado cuenta y que deberían de haber aprobado ya, deberían de haber analizado y aprobado, porque fue entregado fue firmado el 6 de diciembre de 2016. Les voy a entregar una copia para que lo conozcan. Y aquí están las firmas de todos los funcionarios, de los 6 funcionarios y de Alejandro Moreno, que precisamente aceptaron una forma de pago leonina, que es lo que no quieren ustedes, donde Pemex Exploración y Producción les está exigiendo el pago de hasta 332 millones de pesos. Van a hacer revisiones, es cierto, pero el convenio está firmado por esa cantidad. Usted dice que se dijo una mentira en que va a costar 1.630 millones el puente. Le quiero recordar esto, el contrato que se tiene con ICA y 2 empresas más es por 1.288 millones de pesos. A eso hay que sumar los 332, de ahí mi cifra de 1.630. Está clarísimo, es simple aritmética. Se va a repagar el puente, a pesar del peaje. Les quiero recordar que el contrato, la concesión ya se tenía. Era un ingreso normal del Estado. O sea, no nos están dando una dádiva el gobierno federal. Esa concesión ya existe y fue firmada en 2005 por el anterior puente. Y ahora, en 2016, se otorgó una nueva concesión, del cual se tiene que pagar mantenimiento, se tiene que pagar la operación del puente, el personal que opera el puente, y aparte se tiene que pagar una cifra de 5 al millar al gobierno federal. No nos la dejó todo de a gratis. Y el problema es que ustedes mismos aprobaron un crédito
por 1.200 millones de pesos en diciembre del 2016, junto con la ley de ingresos, el 20 de diciembre. Pero este convenio fue firmado el 6 de diciembre y no les dieron cuenta a ustedes. Podían haberle dado cuentas desde antes para que fuera incluido en la ley de ingresos. Y ese crédito que ustedes aprobaron tuvo una falla que se tuvo que corregir en febrero. Ustedes decían que nos iba a salir baratísimo los intereses. Se dieron cuenta en la Secretaría de Finanzas y enviaron una modificación al decreto 130. Y en el nuevo documento que se aprobó, resulta que vamos a terminar repagando el puente porque nos va a salir costando más de 2.800 millones de pesos ya con intereses. Y eso sin contar los que nos están cobrando los fideicomisos por administrar los recursos que que se reciben por derecho de peaje. Yo creo que el cuestionamiento principal es que el convenio debió haberse conocido desde diciembre del 2016. Llevamos 18 meses y nada de que ustedes conozcan el documento, se los voy a dejar para que lo chequen. Hay una obligación, sí es cierto que pueden firmar convenios, pero hay una obligación con respecto a la adquisición de obligaciones y deuda pública. Y prácticamente eso es lo que hacen en este convenio. Su tiempo ha terminado, compañero. Concluya, por favor. Pues eso es todo. Se le concede el uso de la palabra al compañero Juan Carlos Damián Vera. Sirva de utilizar la tribuna, compañero diputado, hasta por 5 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, la verdad que la terquedad y la ignorancia pues hacen ver otras cifras y claramente la exposición les dije dónde está fundamentado las facultades de los servidores públicos, donde firman los convenios, y este contrato que se refiere mi compañero diputado es parte del expediente que integra el contrato de la obra, y en ese sentido pues contra la ignorancia y la terquedad, aunque le sigamos explicando, pues nunca va a entender las cosas. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al compañero Eduardo Arévalo. Sirva de ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Buenos días. Quiero decir que al estar escuchando las intervenciones de mi compañero en los últimos días, he hecho un ejercicio contemplativo y reflexivo serio de lo que no debo de hacer al usar esta tribuna. Entiendo el debate parlamentario como la contrastación, como el contraste de posiciones encontradas, pero no lo entiendo como un juego de suma cero. Quiero responder a mi compañero con consideraciones que debe tener en cuenta para normar su criterio, al estar siempre en contra de todo y en favor de nada. Somos un Estado con retos, claro que lo somos, pero también somos un Estado próspero. Somos tan prósperos que en este gobierno, después de caídas continuas de la pesca, subimos del 6º al 5º lugar nacional en producción pesquera, como un ejemplo. Somos tan seguros que en 2 años pasamos del lugar 26 al lugar 14 en turismo por nuestro clima de paz y riqueza cultural, como un ejemplo. Somos tan libres que usted puede ejercer su periodismo con total libertad, como un ejemplo. Mejorar la situación económica de Carmen no solo es prioridad y es un tema importante para la agenda del gobernador, sino también para la de este Congreso. Por eso, como ya se ha dado cuenta,
se ha transparentado el uso de recursos para esta obra. Ningún país próspero del mundo ha progresado sin un uso responsable de créditos o de deuda. Pero aquí la pregunta es, ¿en qué están ayudando ustedes al desarrollo de Campeche? ¿En qué están ayudando quienes son comparsa de quien hoy está haciendo campaña en la delegación Álvaro Obregón, a más de 1,200 kilómetros de aquí? Y claro que me refiero a Laida Sansores, a quien llamó hace algunas semanas, hace un par de semanas, de alguna manera su madrina. Pero no se apuren, yo tengo aquí la respuesta, déjenme se las muestro. Pues están ayudando en nada. En los casi 20 años que ha estado en el Congreso de la Unión, ha hecho 0 iniciativas en favor de Campeche, 0 recursos para hacer obra en favor de los campechanos. Aquí tengo la respuesta. Quiero decirles que la hemos mantenido parasitando en el Congreso más de 20 años y no nos ayuda en nada. Y de una vez les decimos con todo cariño y respeto a los ciudadanos del Álvaro Obregón que no aceptamos devoluciones, que se la queden ahí por favor. Disculpe compañero, pero me parece que usted está tratando de barrer soplando el polvo, y lo entiendo. Campeche es tan importante, Campeche y Carmen es tan importante para su madrina y su candidato que ya les canceló 2 veces. Qué mala onda, como decimos los jóvenes. Es tan importante para ellos, Carmen, que denostan la actividad petrolera, sector al que demeritan llamándolo sin ciencia, al demeritar su proceso de extracción. ¿Sabrán que hay más de 10 diferentes tipos de pozos petroleros? ¿O que una refinería lleva más de 10 años para ser completamente funcional? Por lo visto no. Y como dijo antier el sociólogo mexicano Roger Bartra, no tiene nada de malo su tartamudeo retórico, sino es el mental el que nos preocupa. Para cerrar, me queda claro que el poder de representación de mi compañero no ha normado su criterio, por el contrario, ha estimulado su ignorancia. Su posicionamiento no solo está rayando en la locura, sino también en lo ridículo. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al diputado Daniel Sánchez Barrientos. Sírvase a hacer uso de la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Un breve comentario sobre el compañero que me antecedió. Que cada quien asuma sus responsabilidades. Los políticos, cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Buenas tardes, integrantes de la mesa directiva, otra vez, diputados, diputadas, compañeros comunicadores, amigos y público en general. Las formas de corrupción más comunes son el uso legítimo de información privilegiada y el patrocinio, los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. De todo esto y más está empedrado el camino de Campeche. Basta con recordar que, emulando la fantochería de su amigo Enrique Peña Nieto, Alejandro Moreno Cárdenas tiene su Casa Blanca en Lomas del Castillo, con valor estimado en decenas de millones de pesos, que un día y otro también ejercita su adicción a viajar en vuelos de jet de lujo privados y que exhibe una aparatosa y excesiva seguridad para él, sus colaboradores y sus familias en este publicitado estado más seguro. Para acabar de perfeccionar su imitación, ahora quiere construir un nuevo aeropuerto cerca del espejismo que representa la zona económica especial de Ceiba Playa, cuando lo que hace falta en Campeche es que se destine suficiente presupuesto para educación, salud, desarrollo económico, turismo, para generar empleos y erradicar la pobreza. El de Moreno Cárdenas es de los gobiernos más facciosos y corruptos que hay en todo el país, que pretenden salvar a sus candidatos locales ahora que su candidato a la presidencia, el ciudadano Mir, nomás no levanta. Y en el colmo de su nepotismo, Alito pretende seguir siendo señor de horca y cuchillo transeccional, con 7 partidos políticos a su servicio,
para dispersar el voto y para encumbrar a los imberbes e inexpertos y posibles sucesores. Su sobrino Cristian Castro, con apenas 3 meses de diputado y 2 años de delegado de Cedesol Federal. Jorge Chanona, el nieto del exgobernador Eugenio Echeverría, y Claudio Cetina, el nieto del exalcalde Leovigildo Gómez, puro heredero de la casta divina campechana. Pero no solo eso, también nos quiere recetar como diputado local a su tío Rafael Montero Romero, quien ahora pastorea a los representantes de los partidos a su servicio en el IEC, y a sus otros 2 sobrinos, Emilio Lara Calderón y Álvaro Ortiz Azar, todo un ejemplo del ejercicio patrimonialista del poder. Para eso, Alejandro Moreno ha echado mano de todas las mañas y trampas electorales que aprendió en las huestes del grupo de Roberto Madrazo y del grupo Atlacomulco, y ha emprendido campañas sucias contra candidatos opositores, campañas de miedo a través de empresas de consultoría a los trabajadores estatales, municipales y de los 3 poderes del Estado, y prepara un gran operativo de compra de votos el día de la elección. La intromisión ha sido burda, por decirlo menos. Ahí están el salario rosa y la tarjeta La Campechana, ahí están los festejos al Día de la Madre, del Maestro y del Padre, puro circo. Ahí están los ejemplos de Palizada, donde tiene sus intereses el secretario de Gobierno, Carmen y Campeche, los 2 municipios más importantes del Estado, que están a punto de caer de nuevo en manos de la oposición. En este marco, el titular del Poder Ejecutivo también ordenó reiniciar los ataques contra los periodistas críticos, a quienes tacha de enemigos de Campeche, una frase propia de su talante despótico. Desoyó la exigencia de la organización Artículo 19 en marzo pasado para cesar la escalada de represalias contra los comunicadores críticos, entre ellos un servidor, y no inhibir el libre ejercicio periodístico. Apenas ayer el Congreso de la Unión llamó a los gobernadores a que en estos tiempos electorales respeten, promuevan y protejan los derechos humanos y la integridad de los periodistas a fin de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Una vez que protesté como diputado, en redes sociales se desató una campaña de desprestigio, de amenazas, de acusaciones falsas, de insultos y agresiones verbales en las páginas Controversia Política y Política La Campechana, claramente al servicio del régimen. También se reactivó como hostigador a quien fue señalado en una denuncia penal ante la PGR como el autor material de una amenaza de muerte en contra de periodistas críticos en febrero del 2017. Asimismo, se presentaron actos de hostigamiento en contra de 2 de los periodistas señalados como enemigos de Campeche. El primero contra la corresponsal de Proceso Rosa Santana el 19 de mayo y el 21 de mayo contra el columnista Miguel Villarino Arnávar, a quien se mantuvo injustamente encarcelado durante 58 días en el penal de Cobén. A Santana le colocaron intencionalmente excremento en su vehículo aparcado en su domicilio, mientras que en Champotón un presunto militar estuvo haciendo preguntas sobre el domicilio y datos personales del columnista de Vestíometro. Esto solo demuestra la intolerancia, la incapacidad a la crítica y a la disidencia de quien hoy ocupa el 4º piso del Palacio de Gobierno. En su vocación por la unanimidad, no concibe que haya quienes piensen diferente y lo expresen libremente. Su formación precisamente no es de un demócrata, curtido en las lides más pervertidas del priismo, no conoce el diálogo, pero sí de la violencia contra sus opositores y críticos. Ahí están las decenas de luchadores sociales, ciudadanos inconformes, campesinos y trabajadores, a quienes ha reprimido y tratado indignamente con su autoritaria manera de aplicar la justicia. Nadie le ha dicho que irremediablemente avanza en la historia para ser recordado como el victoriano Huerta campechano. Le falta estatura moral y política. No se ha dado cuenta que la partida la tienen perdida, que tendrá que sobrevivir y convivir en medio de la marea democrática que se avecina el 1 de julio. Más le vale poner sus barbas a remojar para que Campeche pueda salir adelante del estancamiento económico y productivo en que lo han mantenido él y sus compañeros de partido. Ante todo lo expuesto, presento un punto de acuerdo
en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a sacar las manos del proceso electoral y dejar votar libremente a los ciudadanos campechanos este 1 de julio. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a cesar la campaña de desprestigio y amenazas contra sus adversarios políticos y los periodistas críticos, y respete, promueve y proteja los derechos humanos y la integridad de los periodistas. Esto es cuanto. Compañero, por favor, concluya su intervención entregando su documento. Para hechos, haré uso de la palabra. Buenas tardes, compañeros diputados, público en general, medios de la prensa. Es importante destacar lo que aquí el diputado que me antecedió señala. Parece que es una cuestión que se ha aprendido de memoria y es tantas las ocasiones como que no conociera otro término más que el de corrupción. Yo no sé si por eso se cura en salud al señalar que ha sido agredido por medios de comunicación que no son acciones que fueron señaladas cuando él tomó protesta como diputado, sino son acciones que han sido señaladas con anterioridad. Yo también quiero decirle que Campeche es un estado que se privilegia por ser transparente en sus acciones, por permitir a todos los medios de comunicación expresarse como se expresan, y es por ello que existen periodistas que agreden y atacan las acciones que se generan y sin embargo no han recibido acciones en contra, por lo menos no las han podido demostrar. Yo nada más quiero decirle en lo que corresponde al caso del periodista de Champotón. Es un tema de acción penal donde se vieron violados los derechos de un menor. Bueno, cabe entender que lo defienda por ser un varón, ya que este fue un tema por falta de pago de pensión alimenticia. Yo quisiera preguntarle si se ha puesto usted en lugar de la esposa, de esa madre que cuando no tenía para darle de comer a su hijo, cuando no tenía para pagar una consulta médica, ¿quién acudió en su defensa? ¿Quién ha hablado o abonado por ella? Digo, los temas jurídicos se atienden en los asuntos jurídicos. Pero yo quiero preguntarle dos cosas, compañero. Si usted considera que Campeche no es el estado que merece, ¿por qué razón continúa acá? ¿Por qué razón continúa ejerciéndose como periodista si usted considera que recibe agresiones? Digo, a lo mejor en su tierra, en Villahermosa, hay mejores condiciones económicas, hay mejores condiciones para los periodistas y posiblemente ahí pueda ejercer usted como tal su derecho. Y también quiero preguntarle, del partido que usted representa, ¿cuánto ha traído a nuestro estado? Digo, esa pregunta ya la respondió con anterioridad mi compañero Eduardo Arévalo, pero bueno, no quería quedarme con la duda. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Ortega Lleteras. Sí va a hacer uso de la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos.
Es interesante hablar de democracia cuando en los hechos pues no la hay mucha. Es interesante hablar de apertura cuando en ciertos partidos solamente se ejerce el que tenga alguien ese liderazgo como si fuera un mesías. Es interesante señalar los próximos acontecimientos electorales, pero yo me voy un poquito atrás, me voy a la elección de 2015. En esa elección de 2015, un partido ganó en el norte de Campeche una alcaldía, y por la soberbia de un dirigente, su dirigente anterior, el señor Manuel Zavala, perdieron esa alcaldía. Ustedes aquí serían ahorita un grupo parlamentario, una coordinación parlamentaria, en buena lid ganó mi amiga Adriana, sus votos, bien, Andrea, Carlos Martínez, mas sin embargo por la misma soberbia, por lo mismo, ya no son una coordinación parlamentaria, realmente queda uno, por problemas muy serios con su dirigencia, en esa precisamente esa cerrazón que tienen al no diálogo, al que solamente impere la palabra de ese dirigente, tanto como lo tienen ustedes allá en el centro de la República, pues se pierden muchas cosas. Ojalá que lo que oímos ahorita, pues simplemente quede en el anecdotario. Estoy realmente interesado en saber una cosa que desde hace tiempo me pongo a pensar. Cuando usted vino a Campeche, ¿por qué vino? Uno. Y dos, ¿se ha dado cuenta que Campeche, sí cierto, es el lugar más seguro de toda la República? Pero sobre todo, si ponemos en una balanza, Tabasco es el lugar más inseguro, uno de los lugares más inseguros de México, simplemente con 11.300 secuestros en los últimos 6 meses. Obviamente, no creo que sea una buena condición para vivir allá. Yo he estado en Tabasco y casi te tienes que cuidar hasta de tu sombra, porque no sabes en qué momento te van a asaltar. Pero obviamente esa seguridad que tenemos los campechanos cuesta, no solamente cuesta en lo económico, sino cuesta también mucho, pero mucho trabajo. Se gasta mucho en seguridad, se gasta mucho para que tengamos este estado como lo tenemos, y la verdad, como bien decía mi compañera, el periodismo aquí se ejerce libremente. Si en algún momento te agreden, no todo el mundo te va a decir sí a lo que dices, aunque sea en contra. Lo que sí me queda muy claro es lo que dije hace un par de semanas. Si no te gusta Campeche, si no quieres a Campeche, pues quédate acá, caramba. Es cuanto. Muchas gracias. Para hecho, se le concede la palabra al diputado Daniel Sánchez Barrientos. Sirvas a hacer uso de la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Algo muy breve, doctor. Y la persona que me antecedió también, la presidenta de la mesa directiva. ¿Por qué estamos en Campeche? ¿Y por qué decimos lo malo que pasa en Campeche? Porque queremos que nos vaya mejor. Por eso. Y no es uno, no soy yo, no es el partido Morena. Somos decenas de miles los que estamos inconformes con este gobierno estatal y con este Congreso. Entonces, eso nada más. Ahora, yo seguiré insistiendo, es demasiado el clima que se tiene en este salón, mientras que hace 22 días los ciudadanos siguen padeciendo en el hospital de especialidades. Estaba leyendo una entrevista de la presidenta de la Junta de Gobierno, quien señalaba que hay mentiras, engaños, datos irreales en lo que se denunció la sesión pasada.
Yo le quiero decir, en donde sí hay mentiras, engaños y datos irreales, es en el sector salud. Ayer se publicó que el secretario de Salud declaró que hay una inversión histórica en el sector. Al contrario, el gasto en salud se redujo. Solo un dato: en la clasificación administrativa del estado analítico del presupuesto de egresos, se da a conocer que entre enero y marzo del 2018, la Secretaría de Salud devengó 76.877.971 pesos, cuando en el primer trimestre del 2017 ya se habían Compañero devengado. diputado, se aboca por favor al tema. Ya se No habían está ese tema en mesa. Nada más Usted por pidió hacer uso de la tribuna para hechos respecto a lo señalado. Bueno, ya se habían devengado 94 Compañero millones, mucho diputado, menos. tema, por favor. Eso. Se le concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Arévalo. Sírvase a utilizar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Populismo, demagogia, merolicos, intransigentes, distorsión de la realidad. El tema ha sido habla de nepotismo, el compañero. Ahora parece que quieren hacer que hasta lo que no comemos nos haga mal. Para fundamentar lo que voy a exponer, quiero mencionar que dice Piero Roccini, autor italiano en La neurosis del poder, que quienes padecen situaciones mentales o carencias de personalidad buscan en el poder, un refugio para llenar esos vacíos. Me parece infinita su ignorancia y su postura propia de una izquierda trasnochada y de flojera que no corresponde a los tiempos que vivimos. ¿En qué estado vive usted, compañero? Parece que en uno propio de su imaginación. Y ya que hablamos de casas blancas, hay que recordar la casita blanca que se encuentra en el barrio de Guadalupe, o en San Lorenzo, producto de la herencia del negro Sansores, funesto personaje en la historia política de Campeche. Y ya que hablamos de nepotismo, quiero mostrar esta lámina de quienes conforman el partido Morena, de su madrina Laida: José Ramón López Beltrán, coordinador de Morena en el Estado de México, hijo de Obrador; Andrés Manuel López Beltrán, coordinador de la estructura electoral en la Ciudad de México; Gonzalo López Beltrán, líder de Morena en Tlaxcala. Entonces, como les digo, parece que quieren distorsionar la realidad, y puedo seguir mencionando el dispendio del partido Morena, el nepotismo y la corrupción, como en la declaración patrimonial de Laida, donde señala nada más 10 terrenitos y 4 casas, o la Harley, la camioneta del presidente hoy candidato a la alcaldía de Morena por 700,000 pesos. Aquí están las pruebas. Quiero decirle, compañero, ya que admiran tanto el sistema de gobierno venezolano, tal y como les dijo a quien ustedes admiran tanto, el comandante Chávez: si se mete con nosotros, va a salir espinado. Muchas gracias, es cuanto. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el martes 5 de junio del 2018 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. Ya me había dado una sola palabra. Ya. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 10ª sesión, siendo las 12 horas con 30 minutos del día de hoy, jueves 31 de mayo del 2018. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes.